Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Y bueno, tal como lo hemos venido haciendo últimamente, también nos pueden hacer favor de vernos en la plataforma de YouTube, a donde don Agustín nos hace favor de subir la emisión los jueves en la tarde-noche, o bien los viernes a las 11 de la mañana, aquí a través de la plataforma de Parmenas, como ustedes les sea más cómodo. Si esto es así, vamos a empezar. Hoy tengo 4 temas que espero sean de su interés por la trascendencia que tienen. Y bueno, empecemos. Perdón. Primero, Alfonso Romo se declara culpable. Segundo, guerra inminente. Tercero, nocividad del neoliberalismo. Y cuarto, iter criminis. Vamos a empezar. Fíjense que veo una noticia que no está confirmada, aunque ya muchos de los medios masivos de comunicación ya la empiezan a dar por buena, en el sentido de que el señor Alfonso Romo, que era uno de los asesores económicos del presidente López Obrador, se ha declarado culpable de lavado de dinero en la Unión Americana. Ello va a traer como resultado que entre en vigor el plea bargaining, que es una institución que está en el derecho norteamericano y que ya ha sido trasplantado al derecho nuestro con el concepto, o aquí se llama criterio de oportunidad, allá es plea bargaining. Bueno, eso siempre y cuando las declaraciones o las delaciones que haya hecho el señor Romo allá sean del interés del gobierno norteamericano, para que entonces se cite a las partes sobre sentencia y se ahorran ¿qué? El juicio, porque allá la justicia es cara, no es como acá, allá es bastante onerosa, porque tienen que pagar las salas, el hotel, los jurados, en fin, toda una maquinaria, una logística bastante complicada. Entonces, ello llama la atención porque era una de las personas más cercanas al presidente López Obrador, y entonces él era director de una casa de bolsa, Vector, y que se ha visto involucrada con el lavado de dinero, y él, si ya acudió allá y se declaró culpable, quiere decir que cuando el río suena, agua lleva. Vamos a esperar en próximos días qué es lo que los medios de comunicación masiva de allá y de acá logran investigar, y respecto de lo que él declare, más bien porque tiene que ser del interés, como dije hace un momento, del gobierno norteamericano, para que entonces entre de inmediato en práctica el plea bargaining allá. Eso lo tengo acá. Tenía otro libro que de momento no encuentro, pero aquí en el libro del doctor Eduardo Lozano Tovar, aquí en la página 101, habla del plea bargaining. Aquí está ese libro. Hace como 3 semanas encontré otro libro en donde citaba eso. El autor era un doctor Zamora Pierce, pero de momento no encuentro ese libro, pero sí, con este es suficiente. Bueno, el siguiente punto. Fíjense que nuevamente los tambores de guerra se escuchan en el Oriente Medio porque el señor Trump pretende apoderarse del petróleo de Irán. Irán no tiene las manos atadas y entonces ha dado respuesta a los ataques del gobierno norteamericano. Y también hay un rumor, algo que ayer escuché en un programa de un señor Víctor, que tiene un canal que se llama The Mexican Family, en donde afirmó que habían atacado Israel, una base que está entre Irán y Qatar, que es la base nuclear más importante, y que eso va a tener como resultado un golpe mortal a la economía, no solo de Irán y de Qatar, sino del mundo, porque va a repercutir, y ya de hecho está
repercutiendo en todo el mundo, en los precios del petróleo. Aquí, afortunadamente, la presidenta se ha visto muy sagaz al estar dando unos subsidios de tal manera que no se dispare el precio de la gasolina magna. Pero si ustedes ven el precio del barril de petróleo en Estados Unidos, ya se disparó, y así por el estilo en todos los países a donde tienen injerencia el petróleo norteamericano o las bases del petróleo norteamericano, pues saben que ya empezó a resentirse. Entonces, ojalá y la intervención de Pakistán, que está interviniendo como una especie de mediador, logre calmar los mm, ímpetus de guerra del señor, ímpetus bélicos del señor Trump, porque este señor cuando abre la boca, el problema no es que pone en jaque a Irán, sino pone en jaque al mundo. Entonces, él en su desorbitada mente puede traer como resultado muchas consecuencias que son imposibles de prever. Entonces, hacemos votos porque esto no llegue como él pretende y que ya empieza a haber cierta inconformidad en la economía norteamericana, de tal manera que el grupo del Partido Demócrata ya ha estado insistiendo en generarle o en crearle un impeachment, que es el equivalente a un juicio político de la Unión Norteamericana o del gobierno anglosajón, porque de lo contrario, esto va a traer muchas consecuencias más que negativas. Entonces, acá, en el libro de Max Sorensen, que yo había leído hace muchos años y que ya no me recordaba lo que había leído este libro hace como 20 años, encuentro aquí en la página 733 el derecho de la guerra y de neutralidad, y ojalá el agua no llegue al río, porque de lo contrario vamos a tener unos problemas de orden económico mundial. Este señor Víctor, no recuerdo su nombre, pero tiene su canal que se llama The Mexican Family. Pueden eh, revisarlo o buscarlo en YouTube, él lo van a encontrar, porque ayer comentó esto de South Parks, que se llama así la central nuclear que fue atacada ayer por Israel, a pesar de que el presidente norteamericano había dicho que no iba a volverse a atacar nada de eso, pues parece que Israel no le hizo caso y entonces ellos están atentando en contra de Irán, pero Irán a su vez ya ha dado respuesta. Tan es así que ya derribaron dos aviones F-15 que son costosísimos, carísimos, y han tratado de rescatar a los pilotos que iban ahí. Parece que rescataron a uno y falta el otro, pero Irán va a seguir en su postura de reaccionar frente al ataque de Israel y de Estados Unidos. Todo como consecuencia, ha dado por ahí el señor Trump un disque ultimátum que si hoy en la noche no abren el estrecho de Hormuz, iba a haber más que sangre, el infierno, dice él, en Irán. Ojalá y tenga un poquito de sentido común. Ayer este señor Víctor dejó entrever que hay un grupo de gente que son los que realmente son los cerebros que están atrás del señor Trump. Ojalá y ellos, al percatarse del peligro inminente de la guerra que está por desatarse, ojalá lo llamen a cuentas y tenga que retractarse, dije retractarse de sus amenazas, porque si no, vamos a tener gravísimas consecuencias. Este libro está muy bueno, aquí está, insisto, en la página 733, Derechos de Guerra y de Neutralidad. Y aparte, fíjense que tengo este otro libro que hace años leí, de Norberto Bobbio, que es un filósofo extraordinario, que se llama El problema de la guerra y las vías de la paz, que acá habla de la pacificación, el pacifismo instrumental.
está en la página 75, y así por el estilo está el pacifismo institucional, que está en la página 79, y así por el estilo es un pacifismo finalista, que también está aquí en la página 82. Este libro también es muy, muy valioso. Es de editorial Gediza, es muy sencillo, un poquito caro, pero es muy buen libro. Y Bobbio es una garantía en todo lo que ha escrito. Bueno, el siguiente paso o el siguiente punto que quería comentarles el día de hoy es el hecho de que el neoliberalismo ha sido lo más nocivo que ha tenido México en los últimos 40 años. Y fíjense que ayer leí en la tarde este libro que ya tenía tiempo que no había, más bien lo leí hace muchos años y ayer lo volví a releer de rápido, que se llama México en la frontera del caos, de Andrés Oppenheimer, que comenta la crisis de los 90 y la esperanza del nuevo milenio, donde comenta cosas que hacían desde el gobierno de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas. Aquí comenta una cosa que se me hace impresionantemente nociva. Resulta que fueron a inaugurar un hospital, el señor Carlos Salinas, en plena selva, y no tenía ni siquiera medios de comunicación. O sea, él llegó en el helicóptero, inauguraron el hospital, él se retira en el helicóptero, desmantelan el hospital y se van a otra parte. Y dejaron ahí el hospital en medio de la selva sin acabar, porque lo dejaron nada más, llegaron para la fotografía y se acabó. Y así por el estilo, muchas de esas cosas. Por ejemplo, hay otra cosa que comenta acá en este libro el señor Andrés Oppenheimer, en donde el exgobernador de Chiapas, Absalón Castellanos, les mandó, como él era aficionado al básquetbol, les mandó construir un sinnúmero de canchas de básquetbol a los naturales de Chiapas, cuando ellos son gente que miden cuando más 1,60 y entonces no tienen la estatura suficiente como la de Estados Unidos para jugar básquetbol. Entonces, pero les llenó de canchas de básquetbol cuando no tenían ninguna necesidad, falta de planeación. Y luego hizo otra cosa que a mí, eso me lo comentó una compañera mía que fue secretaria de gobierno del estado de Chiapas, que fue lo siguiente: el señor Absalón Castellanos resulta que tenía un rancho en Comitán, y en su interés de que tuviera comunicación su rancho, se le ocurrió que les hicieran una carretera. Entonces ordenó que se hiciera la carretera, no había ni brecha. Entonces él se encaprichó en que le hicieran la carretera. Entonces, para hacer la carretera tuvieron que llevar la piedra en el helicóptero del gobierno del estado. ¿Cuánto puede cargar un helicóptero de piedra? ¿600 kilos? Y se me hace mucho. Entonces, imagínense los viajes que hicieron el helicóptero para llevar la piedra. ¿Qué sucedió? Se acabaron el helicóptero, pero el señor tenía la carretera a su rancho. Cuando estalló el movimiento del 94, el STLN encontró al general en su rancho y lo secuestraron. Yo llegué a pensar que no lo iban a regresar con vida. Sin embargo, gracias a la intervención del señor Camacho Solís, logró que lo regresaran con vida. Lo único que le quitaron fue su reloj Cartier, que después lo andaba paseando uno de los comandantes del STLN, y así con ese reloj recorrió el país. Me parece que era el comandante Moisés. Pues el señor Absalón, que ya murió afortunadamente, eh, había sido más que nocivo para el estado de Chiapas. También se le ocurrió un día hacer un teatro, y ese teatro, con el clima que hay en San Cristóbal de las Casas, no necesitaba aire acondicionado. Pero el señor se encaprichó en que le pusieran aire acondicionado, que encareció el costo del teatro innecesariamente, porque allá es una zona que es muy fría. Entonces, imagínense, al frío meterle aire acondicionado. Lo que necesitaba era una calefacción, no aire acondicionado. Ese era el criterio de este señor, que es más, tengo una fotografía que ahí tengo, pero se me olvidó sacarla,
cuando lo detuvieron y está detenido con las manos atadas y está vigilado por una soldada del STLN. Yo la conseguí en un restaurante que había allá en San Cristóbal que se llamaba París, México, y me obsequió el dueño esa copia. Para la próxima vez, si me acuerdo, se los voy a mostrar. Y así por el estilo está plagado este libro de todas las inconsecuencias y las inconsistencias que hizo el gobierno neoliberal en esa época. Aquí está, México en la frontera del caos. Efectivamente, fue la crisis de los 90, es increíble. Y para robustecer eso, también tengo este otro libro que ya leí hace tiempo que se llama Los hijos del neoliberalismo, de la señora Ana Lilia Pérez. Y ahí entiendo como conclusión el hecho de que una élite, ¿saben qué? Tomó el territorio mexicano como botín político y hacían cosas impensables. Por ejemplo, tomaban un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y se los llevaban de vacaciones, sin que ellos fueran militares, o más bien sin que fueran funcionarios del gobierno. Sencillamente eran los hijos de los políticos de la época. Y era un saqueo impresionante. Por eso estamos mal, porque ese neoliberalismo que empezó con Miguel de la Madrid, siguió con Carlos Salinas, siguió con Ernesto Zedillo, con Vicente Fox, con Calderón y concluyó con el señor Peña Nieto, fue lo más desastroso que hubo en los últimos 40 años de México. Afortunadamente, al parecer, se están reestructurando todas esas cosas porque fue un saqueo impresionante. Yo les sugiero que lean este libro, ya debe estar por ahí entre los libros usados, aquí está, léanlo, les va a gustar o a lo mejor les va a dar coraje como a mí me dio. Y este otro, este es más actual, este es reciente, este es, ahorita les digo de cuándo es de Editorial Grijalvo, de 2023. Léanlo, también les va a dar mucha luz de lo que realmente pasó en nuestro país. Y bueno, el siguiente punto que quería comentarles para el día de hoy es el hecho de que tengo una alumna que ella estudió criminología en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tiene un muy buen maestro de Derecho Penal y se le ocurrió escribir sobre el camino del delito, el iter criminis. Entonces, yo tengo por ahí una cápsula que me grabaron en la Libre de Derecho, en donde apunto lo siguiente. Antes de 1930 estaba una corriente en vigor que se llamaba causalismo, en donde sus componentes que eran la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, pero la culpabilidad tenía dos componentes, el dolo y la culpa. En 1930 surge otra corriente enarbolada por Hans Wenzel que se llamaba finalismo. Y en ese finalismo también está la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Aquí el punto medular está en que el dolo y la culpa que pertenecían a la culpabilidad pasaron al tipo. Esa es la clave en el finalismo. Y así por el estilo, en 1970 apareció por ahí una corriente sostenida por el maestro Elpidio Ramírez de grata memoria y la doctora Olga Islas, que se llamaba Modelo Lógico Matemático del Delito, que en lo personal me gustaba más el libro de don Rafael Márquez Piñero que escribió sobre el tipo penal del modelo lógico matemático. Pero bueno, ellos lo sostuvieron y ellos hablaban de los presupuestos del delito y los elementos del delito, inspirados en el finalismo. Y bueno, y después en 1990 surgió en Europa la corriente del funcionalismo. Y aquí sí viene lo importante que quería comentarles el día de hoy. En ese finalismo también está la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, solo que la culpabilidad y sus componentes pasaron al tipo, igual que la antijuricidad, todo se volvió tipo. Esa es la variable del funcionalismo. Pero aquí lo importante está
en que surgió una corriente en Europa que se llama imputación objetiva. Y esa imputación objetiva sostenida por Gunther Jacobs, que es el funcionalismo radical, y el funcionalismo moderado, sostenida por Klaus Roxin. Y entonces acá tengo este libro magnífico de Jacobs, que se llama La imputación objetiva en derecho penal. Aquí está. Y aquí está también este otro libro magnífico que compré hace muchos años cuando estaba cursando el doctorado en la UNAM. Aquí está. Estudios de derecho penal de Gunther Jacobs. Y aquí está en la página 223, la representación del autor e imputación objetiva. Aquí está. Bien. Este libro. Y por su parte, Roxin, con este libro magnífico que también conseguí en esa época, aquí está, fabuloso. Son de los grandes titanes del derecho penal en el mundo. Y es importante el estudio ahora de la imputación objetiva en el derecho penal, que es lo último. Y ya aquí hay obras, por ejemplo, la de mi amigo el doctor Simón Pablo Herrera Bazán, que se llama La imputación objetiva en el juicio de tipicidad. Es una obra extraordinaria y se lo recomiendo. Si esto es así, ya no tengo otra cosa que comentarles por el día de hoy, excepto dar las gracias por la fineza y el esfuerzo de su atención. Una súplica final, que tenga la bondad de ponerle like o me gusta, de tal manera que don Agustín pueda tener acceso a cuantificar las personas que nos hacen favor de seguirnos semana a semana. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Parmenas Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.